Hola y bienvenidos a otro vídeo de otro crítico más. Hoy entraremos a la sección Hablemos de. En este vídeo me quiero centrar básicamente en dos cosas dentro de la exposición. Dentro del medio audiovisual y las obras literarias. Cómo se hace una buena exposición dentro del medio audiovisual y también ejemplos de lo que no hay que hacer. Y dentro de las obras literarias, cómo en este caso se puede llegar a sobreexposición, al igual que en el medio audiovisual. Muy bien, empecemos en este caso con el medio audiovisual. Pero antes de empezar con el medio audiovisual, quiero determinar, para que todo el mundo sepa, lo que es la exposición. La exposición significa simplemente mostrar el contexto en el cual se mueven los personajes, además de el tipo de sociedad en el cual viven, y aparte de eso también la exposición sirve para mostrar los objetivos que tienen esos protagonistas o los personajes y sus motivaciones o pasado también. Pues vamos a empezar ahora sí, en este caso, con lo que no hay que hacer en un medio audiovisual. Como bien indica el nombre, audiovisual. No simplemente podemos, en este caso, inclinarnos por el tema de audio, es decir, por diálogo, sino también tenemos que hablar del apartado visual. Acordaos de estas dos frases. Una imagen vale más que 1000 palabras y más vale mostrar que decir. Esas dos palabras son muy importantes. Vamos a empezar con los malos ejemplos. Un mal ejemplo en este caso de mala exposición es cuando durante todo el episodio en un medio audiovisual solo sabemos acerca de este mundo mediante diálogos extensos y cada vez más extensos. Es un medio audiovisual, chicos. Usar imágenes, usar la parte visual, porque eso hará que podáis usar mayores recursos. No digo que no se pueda, en este caso, saber acerca del mundo a partir de diálogos, pero tiene que ser diálogos muy puntuales y también escasos. También otro mal ejemplo es un personaje simplemente para dar información acerca de lo que sea, acerca del mundo, acerca de este personaje, porque básicamente lo que estáis haciendo, o lo que se estaría haciendo mal, es malgastar un personaje. Porque ese personaje no tendría ningún tipo de profundidad, no tendría personalidad, no tendría desarrollo y por lo tanto al final se malgasta. Jamás se tiene que usar, que es un ejemplo de mala exposición, un personaje simple y llanamente para que dé información acerca del mundo. Eso es algo incorrecto. Otro mal ejemplo también de sobreexposición es cortar, por ejemplo, partes de máximo clímax para ¡pum!, automáticamente mostrar la exposición acerca de un personaje y su pasado. Nunca se debe, porque aparte de que entramos en el victimismo, cosa que ya lo explicaré en otro vídeo, básicamente corta gran parte de la acción y ese clímax y crea también un cambio anticlimático que básicamente no va a ir bien para la serie. Por lo tanto, jamás se debe, en momentos críticos, puede ser cuando un personaje vaya a morir, mostrar su pasado, porque ese pasado se tiene que haber ido mostrando poco a poco, durante toda la serie, no para crear victimismo, porque eso sería un ejemplo de mala exposición. También sería incorrecto que el protagonista durante casi todos los episodios estuviera preguntando una y otra vez acerca del mundo. Es decir, al final llegarían a ser tantas preguntas que básicamente sería sobreexposición, porque no se está usando el apartado visual, sino solamente imágenes. Imágenes no, sino que solamente estaríamos usando los diálogos para poder mostrar o decir cómo es este mundo o cómo es ese personaje, en vez de mostrarlo
Debemos mostrar cómo es ese mundo mediante exposición sutil, es decir, mostrándolo con imágenes, mostrándolo con las acciones de los mismos personajes y de cómo actúan las personas. A partir de ahí una persona puede poco a poco hilar y saber cómo funciona ese mundo, pero jamás se tiene que enterar enteramente, perdón por la redundancia, acerca de cómo funciona el mundo simplemente por preguntas que hace el protagonista todo el tiempo. Porque eso también le quita bastante peso de desarrollo, que todo ese tiempo que ha malgastado en sobreexposición lo podía haber, en este caso, tratado como básicamente desarrollo, profundización en el personaje. También no se tiene que usar la exposición para mostrar o explicar algo que la gente de ese mismo mundo ya entiende. Por ejemplo, es como si en las noticias literalmente aparece un apartado donde explica qué son los perros y si existen en nuestro mundo, cosa que en realidad todo el mundo lo sabe. Pues en esos mundos no tendría un tipo de sentido que se explicase algo que ya se sobreentiende. O por ejemplo, otro ejemplo, que dos personajes que saben acerca de esta misma cultura en la cual viven empiecen a hablar de esa cultura. Si ellos ya han crecido desde que son bebés en esa cultura, no tiene sentido que estén hablando acerca de esa misma cultura. ¿Por qué? Porque es sobreexposición y sobre todo es incoherente. Podría, por ejemplo, entenderse, pero que también podría caer en un peligro muy gordo, en, por ejemplo, un personaje que no sabe acerca de ese mundo, empezar a preguntar algunas cosas. Pero lo malo es que también podríamos caer en el personaje que simplemente existe para que se informe el espectador, es decir, para que simplemente reciba exposición todo el rato, y lo peor de todo es que no se desarrolle bien. El tiempo que podía haberse desarrollado lo malgastan en sobreexposición acerca del mundo, en vez de mostrar por acciones de los mismos personajes o mostrar mediante imágenes visuales cómo funciona ese mundo. Como bien había dicho antes, había ya mencionado que se tiene que mostrar, porque es un medio audiovisual, mostrar, no decir. Por lo tanto, tampoco se debe comenzar una serie con puramente exposición. Pam, 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 exposición, exposición. Porque eso es un ejemplo de mala exposición y mala escritura. Porque se tiene que hacer o mostrar durante toda la serie, no al principio de una. Es verdad que sí que los personajes pueden hablar un poco acerca de su mundo, pero que también tenga que ser coherente y jamás tiene que ser extenso. Como había dicho antes, tiene que ser algo puntual y que sea coherente. Las dos cosas, puntual y coherente. Tiene que ser un momento preciso, una pequeña pregunta y poco más. Porque la mejor exposición que existe es la exposición sutil, en la cual el espectador se da cuenta de cómo funciona el mundo, viendo cómo las acciones de los mismos personajes, además de, mediante imágenes, de cómo hacen las cosas en ese mundo, enterarse por sí mismo. La mejor forma de hacer una buena exposición es dando pistas de cómo funciona ese mundo y que el propio espectador se dé cuenta de cómo funciona tanto ese mundo como también cómo son los personajes. También otro mal ejemplo de mala exposición, un ejemplo de mala exposición sería que convenientemente siempre el protagonista encuentre exactamente el personaje necesario para que le dé pura exposición. Que ya estaríamos mezclando, en este caso, dos errores. Un personaje que solo sirve para informar y otro que sea una conveniencia muy grande para exponer, en plan decir, hablar acerca de ese mundo en vez de mostrar cómo es el mundo. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. En las obras literarias aquí la cosa es diferente. Aquí la exposición, aparte, como bien he dicho
al principio es básicamente una forma de mostrar cómo el contexto en el cual se mueven los personajes, cómo funciona la sociedad, pero aquí hay un apartado más que sería la descripción, que también entraría dentro de la exposición. La descripción puede ser tanto descripción de puramente objetos, paisajes, etc. En este caso la descripción es algo muy importante dentro de las obras literarias porque es el que da ese adorno y color al mundo. Pero esa descripción se puede también traducir en sobredescripción. Ahora vamos a ver. La sobredescripción sería cuando se empieza a describir de forma muy extensa algo que en realidad no es relevante para la trama. Algo que en realidad no necesita tal descripción de tal calibre. Es verdad que dentro de los libros sí o sí se tiene que usar descripción, para que, debido a que como no tiene imágenes visuales, tiene que darle una imagen mental a la persona que está leyendo, para que así tenga una idea de lo que los personajes podrían ver. Pero se puede llegar a una sobredescripción cuando se explica algo demasiado extenso. Cuando se usa, una descripción demasiado extensa de algo que en realidad no es relevante para la trama. Puede ser una puerta de el villano, que no tengo ningún reparo en decir que 3-5 páginas sin ningún problema podría en este caso describir perfectamente cómo es la puerta, un objeto. Pero cuando ya empieza a describir punto por punto algo que en realidad no es relevante para la trama, entonces estamos hablando de sobredescripción y por lo tanto sobreexposición. Porque esa descripción o esa descripción extensa se podía haber usado esa sobredescripción para poder desarrollar aún más los personajes y profundizar más en ellos y en el mundo, que ahí es donde sí que sí o sí se tiene que extender. En la exposición del mundo, eso es la parte más importante. La sobredescripción es siempre malo para una obra porque simplemente describe cosas de forma muy extensa, cosas que no son relevantes para la trama y que literalmente si esas cosas no estuvieran, jamás pasaría absolutamente nada. Por lo tanto, una sobredescripción siempre es mala dentro de las obras literarias. Conclusión. Básicamente lo que hemos visto es todos los ejemplos de qué cosas no se tiene que hacer dentro de un medio audiovisual y qué cosas no se tiene que hacer con obras literarias. Por lo tanto, chicos, no uses nunca sobreexposición, con todos los ejemplos que os he dicho, y sobredescripción. Es algo muy importante. Esto es la primera parte de una serie de vídeos acerca de la exposición que ya iré haciendo, ya os iré informando. Y bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en otro vídeo de otro crítico más.